Listo, hermanos, vamos a Santiago capítulo 5, versículo 12. Título: La veracidad en la palabra de un cristiano. Santiago 5, 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, Santiago regresa al tema que se tocó en el capítulo 11, el capítulo 1, versículo 19, en el versículo 26, en el capítulo 3. También lo hablamos un poco de eso en los primeros versículos. Hay una conexión entre el versículo de lo que está diciendo ahora Santiago, y es como una advertencia contra los que se quejan para que se evite caer en el juicio de Dios. Es bastante similar a la provisión que Santiago prohíbe, como el juramento a la ligera. El texto inicia: pero sobre todo. ¿Cuál es el significado de la frase sobre todo? Si Santiago quiere decir a sus lectores que deben prestar atención, una atención especial a la amonestación, por eso pone sobre todo. Quiere que estén muy atentos. ¿Atentos a qué? Pues atentos en contra de jurar. Hubiésemos esperado de pronto en Santiago una advertencia un poco más elaborada, pero lo que sí es cierto es que Santiago desea comunicar la importancia de este versículo a la luz de los versículos precedentes. No hay claridad en la conexión, pero en un sentido se manifiesta y se desarrolla de la manera correcta. Los versículos, digamos, los precedentes tienen como poco común con el pasaje que viene, ¿cierto? Quizás debemos pensar que Santiago está llegando al final de su epístola y desea formular una serie de amonestaciones que no había tocado en el resto de la carta con toda la claridad. Quiere como ser de alguna manera un poco más puntual. Este es un tema muy importante, ¿cierto? Servimos a Dios. ¿Y qué es Dios? Es pura verdad. Y como cristianos queremos ser como Dios, ¿cierto? Pero de alguna manera alguien puede preguntar: ¿qué tiene que ver eso y todo lo que viene hablando Santiago con los juramentos y el cumplir nuestra palabra con lo que está diciendo Santiago? ¿Qué necesitamos entender aquí? Porque habla de las obras, habla de la ley, habla de la realidad de ciertos aspectos del pecado, y Santiago después viene y empieza a plantear esto de los juramentos y de lo correcto y de la veracidad. Santiago varias veces en este libro se enfoca en la lengua, ¿cierto? En cómo hablamos, en que tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Eso lo meditamos bastante. Que necesitamos refrenar un poco la lengua, también lo hablamos, porque es la llave maestra de la vida cristiana. Que necesitamos controlar la boca y no hablar mal unos de los otros, especialmente en el cuerpo de Cristo. Eso lo hablamos. Entonces, no es sorprendente que Santiago vuelva otra vez al tema, al final de este libro. Para Santiago es muy importante. ¿Qué es importante para Santiago? Pues nuestra lengua. ¿Cómo deberíamos hablar o no hablar? Para él es importante, es decir, para Dios es importante. Aquí estamos viendo una de las formas que estamos, esforzándonos a ser hacedores y no solamente oidores. Y la palabra es la manifestación de ese esfuerzo de ser hacedores y no solamente oidores. Estamos refrenando lo que decimos más y más. Estamos cuidando nuestro vocabulario de hablar y de decir. Estamos controlándonos un poco más. Ese debe ser el resultado de lo que hemos estudiado hasta ahora en Santiago. Espero que sea así, ¿no?
Y entonces Santiago vuelve al tema para darnos más claridad. Pero sobre todo, hermanos míos, ¿no qué? Juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, ¿cuál es el énfasis de Santiago en el versículo? Ustedes lo pueden tener ahí, ¿cierto? Y lo estamos leyendo. ¿Cuál es el énfasis de Santiago? Creo que es la honestidad, el de cumplir lo que prometemos. Su énfasis está en la confiabilidad de nuestra palabra, que siempre deberíamos decir que la verdad, que siempre necesitamos cumplir lo que decimos. Esto lo vemos en el principio del versículo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Santiago nos dice, no juren. Ahora, alguien puede preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no juren? ¿Porque siempre es pecado jurar? Es una pregunta. ¿Es pecado jurar, como creen algunos? Bueno, no. Entonces, ¿cuál es el énfasis acá? Si no es que sea pecado jurar, no. El problema aquí en sí no es el juramento. El problema es ¿por qué deberíamos jurar? ¿Me hago entender? Es decir, ¿es pecado jurar? No, ¿cierto? De hecho, a veces se tienen que hacer juramentos cuando se tratan de cuestiones legales. ¿Es pecado jurar? No. Entonces, ¿por qué Santiago está advirtiendo acerca de no jurar? No porque jurar en sí mismo sea pecaminoso. Entonces, ¿cuál es el problema de jurar? El hecho de que tengamos que jurar. Es decir, si tenemos que jurar, ¿qué significa eso? Que nuestras palabras, ¿qué? No son confiables. Ese es el problema grande aquí. Se supone que si es un creyente, su palabra tendría que ser ¿qué? Suficiente, sin el juramento. Pero si tiene que jurar, es por algo. ¿Y qué es ese algo? Que su palabra no es confiable. Nuestras palabras tendrían que ser suficientes. Deberíamos decir siempre la verdad y siempre cumplir lo que decimos para que no haya ninguna razón para tener que jurar. Ahora bien, aquí vemos una similitud entre Santiago 5:12. Pueden ustedes ver Mateo 5, versículo 34, 35 y 30 y hasta 37. Y vemos una similitud entre las palabras de Jesús que encontramos en el Sermón del Monte y este versículo. Esa similitud es inconfundible, es clara. Es decir, Santiago de alguna manera está repitiendo lo mismo que nos manifestó el Señor Jesucristo. Dice entonces en Mateo, capítulo 5, versículo 34, teniendo también Santiago, capítulo 5, versículo 12. Dice Mateo, pero yo os digo, dice Santiago, sobre todo, hermanos míos, refiriéndose a los hermanos. Dice el Señor Jesús, no juréis de ninguna manera. Dice Santiago, no juréis. Dice el Señor Jesús, ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios. Dice Santiago, ni por el cielo. Dice el Señor Jesús, ni por la tierra. Dice Santiago, ni por la tierra. Pero el Señor Jesús dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. Dice Santiago, ni por ninguna otra cosa. Dice el Señor Jesús, porque es la ciudad del gran rey. Simplemente, adelanta un poco, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Santiago dice, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Dice el Señor Jesús, lo que es más que todo procede del malo. Dice Santiago, ¿o seréis qué? ¿Qué dice Santiago? Finalizando, versículo 12. ¿O seréis qué? Condenados. Lo más seguro es que Santiago haya recordado en su memoria, y no necesariamente de algún manuscrito. Creo que él recordó estas palabras.
Si la epístola de Santiago fue escrita en la primera parte del primer siglo de la era cristiana, el escritor había tomado estas palabras del evangelio oral, predicado por los apóstoles y auxiliares apostólicos. Santiago basa su amonestación de que se debe evitar el juramento, juramentos descuidados, no solamente en las Escrituras, sino basándose directamente en la autoridad de ¿quién? De Jesús. Lo que dice Santiago está basándose en la autoridad divina. Ahora, ¿por qué lo dice Jesús? ¿Por qué lo dice Santiago? Esa es una pregunta. ¿Por qué está en las Escrituras? ¿Por qué el Señor Jesús lo había manifestado? ¿Y por qué tiempo después lo retoma Santiago? ¿Acaso es que es un problema? Sí, había una práctica habitual. Como Jesús, Santiago también condena la costumbre judía de fortalecer afirmaciones con juramentos no obligatorios. Es decir, los judíos cuando decían algo, ¿qué hacían? Hacían una especie de juramento para afirmar lo que estaban diciendo. La gente conocía el mandamiento de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, pero igual no lo consideraban, sino que buscaban mantenerse libre de culpa y para eso utilizaban el nombre de Dios. ¿Para qué? Para argumentar que lo que estaban diciendo era verdad. Los judíos habían hecho como una distinción entre juramentos obligatorios y juramentos no obligatorios. En los obligatorios ellos juraban por la tierra, por el cielo y por cualquier otra cosa. Entonces, en su opinión, eso sería no obligatorio. Es decir, en los no obligatorios sí utilizaban el nombre de Dios, pero como pensaban que no era obligatorio, entonces no incurrirían en la ira de Dios. Tanto Jesús, es decir, el punto es que ellos acomodaban las cosas, ¿sí? Entonces decían, ¿en qué momento? ¿Cuál es el mandamiento, el tercer mandamiento de la ley de Dios? No tomarás el nombre de Dios ¿en qué? En vano. Entonces no se podía hacer. Entonces, ¿qué pensaban los judíos? Pero tenemos que jurar en el nombre de Dios. Bueno, no lo hagamos entonces, en las cosas graves. Entonces, ¿por qué juramos? Pues por la tierra, por el cielo, por otras cosas. Pero en las cosas que no son tan graves, pues sí pongamos el nombre de Dios y de esa manera no estamos incurriendo ¿en qué? En pecado. ¿Sí ve cómo uno va acomodando? No es nuevo, ¿no? O sea, vamos acomodando la cosa, ¿no? ¿En qué sí puedo? ¿En qué no puedo? Y voy acomodando las circunstancias. Ahora, había un principio claro y eso es lo que ataca aquí el Señor. ¿Cuál es? Pues no tomar el nombre de Dios ¿en qué? En vano. Ahora, alguien puede decir, pero bueno, sí, en sí, ¿qué significa no tomar el nombre de Dios en vano? Significa, querido hermano, que el usar el nombre de Dios de manera que no sea santa e irreverente, eso es tomarlo en vano. La aplicación más práctica y común para nosotros es no usar el nombre de Dios o cualquier nombre de Dios o cualquier abreviación del nombre de Dios como una exclamación cuando realmente no estamos pensando en Dios ni hablando de Dios, sino solamente es una reacción en sorpresa o algo así. Cuando decimos, por ejemplo, Dios mío, ante una circunstancia, digamos, sin mayor importancia, solamente como una situación de sorpresa, como una exclamación, como cuando alguien te sorprende y entonces dices, Dios mío, eso es tomar el ¿qué? El nombre de Dios en vano. Hoy en día es común y entre los jóvenes pronunciar el nombre de Dios, decirlo en inglés, decir el nombre de Dios en inglés y repetirlo constantemente como una muletilla en el vocabulario. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque estamos hablando de lo santo. Niños, jóvenes, si los niños están aprendiendo eso por series de televisión que siempre están mencionando en inglés el nombre de Dios, jóvenes, eso no es correcto. Las Escrituras dicen que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, y ya les explico por qué.
Hay niños que dicen, y otros, y aún adolescentes, cuando estas palabras salen de nuestras bocas en un aspecto de frustración, de sorpresa, está mal. Cuando utilizamos el nombre de Dios en estos aspectos, está mal. Porque el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios, en vano. Porque no dará por inocente Jehová el que tomase su nombre en vano. Ahora, ¿qué significa que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano? Pues significa que va a considerarlo un pecador, que está haciendo algo incorrecto, que no está bien, sin excepción, no hay excusas. Eso es lo que trataban de hacer los judíos, excusarse para finalmente pronunciar el nombre de Dios. El tercer mandamiento es parte del decálogo. Está al pie de los otros, de no robarás, de no adulterarás. O sea, es un pecado. Está claramente en las Escrituras. Si hablamos con cualquier persona en la calle, va a decir que para ellos es importante los 10 mandamientos, ¿verdad? Si le decimos a alguien, ¿usted qué opina de no matarás? ¿Qué va a decir? Está bien. ¿Qué opina de no robarás? Está bien. Pero de no tomar el nombre de Dios en vano, eso no se ve como pecado, ¿verdad? No se ve como si fuese un pecado, pero lo es. Entonces, la mayoría de las personas, queridos hermanos, considera esto como no un pecado, pero lo es. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, que entendemos la importancia del decálogo, de los 10 mandamientos, porque son un reflejo de quién es Dios y es una demostración de sus atributos, deberíamos tener esta verdad muy clara en nuestras mentes. Cuando hablemos de Dios, cuando pronunciemos su santo nombre, tiene que ser en cosas específicamente santas. No puede utilizarse el nombre de Dios como simplemente un acto de sorpresa o simplemente una muletilla en nuestro vocabulario. El nombre de Dios es santo porque representa sus atributos, representa su poder, representa su gracia. El nombre de Dios exige humillación. Sus hijos reconocen que su nombre de Dios es absolutamente reverente. Cuando no lo hacemos con adoración, estamos mal. Estamos hablando de Dios, del Creador, del soberano de todo. Si usted tiene esta tendencia de utilizar el nombre de Dios de una manera incorrecta, es pecado. Pídale perdón a Dios. Y esfuérzate a no seguir haciéndolo, que no salga de tu boca, a menos que el nombre de Dios salga en una oración reverente, donde tú reconozcas su poder, su gracia, su misericordia, su favor, su poder a favor nuestro, y que se puedan humillar delante del Señor en oración y decir: Dios, te pido, Dios, ayúdame, Dios, tú seas glorificado, Dios, o que prediques acerca de Dios, pero no en palabras efímeras. Como iglesia también tenemos que hacerlo, ¿verdad? Unos a los otros, cuando alguien toma el nombre de Dios en vano, ¿no? Una vez llegó un profesor al colegio, un profesor de inglés, y los niños de segundo de primaria, hace unos años, le manifestaron al profesor que por favor no tomara el nombre de Dios en vano, porque siempre estaba mencionando a Dios en inglés, de una manera inapropiada. Y él quedó sorprendido, era alguien que no sabía, no tenía este principio, pero los niños pequeños le enseñaron. Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a las personas cercanas, que no utilicen el nombre de Dios en vano. Ahora bien, también hay una relación entonces, volvemos a nuestro tema, con los juramentos. Ya entendemos por qué, porque hay un mandamiento, entonces eso se relaciona con los juramentos. Si juras algo, ¿cómo lo juras? Pues en el nombre de Dios. Si usas estas palabras o no, un juramento siempre tiene a Dios por testigo. Entonces, si juras algo, si prometes hacer algo y no lo haces, eso es pecado en contra de Dios y has tomado su nombre en vano, porque prometiste en su nombre, independiente que lo menciones de alguna manera. Es decir, no estoy hablando
necesariamente. En estos tiempos se hacía utilizando la palabra lo juro, pero no necesariamente estoy hablando específicamente de utilizar la palabra te juro o te prometo. Cada vez que decimos sí, lo voy a hacer, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una promesa, ¿cierto? Si usted promete, sí, allí va a estar, es una promesa. Nuestras palabras, que eso es lo que quiere decir el texto, deben ser confiables. No deberíamos tener que jurar, porque la palabra en sí misma para el creyente tiene que ser absolutamente ¿qué? Confiable y cierta. Para que cada persona nos crea, porque nos demuestra que si no cumplimos, pues no somos honestos ni confiables. Cada persona debe tener confianza de que está diciendo lo correcto, que vamos a cumplir la palabra que siempre decimos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Aquí, digamos, el punto no es si está prohibido jurar, porque Santiago sí dice no juréis, pero a veces tenemos que jurar, ¿cierto? En una corte, por ejemplo, legal o en una acusación. Entonces, el punto no es ese. ¿La razón cuál es? No es el juramento o la promesa, sino el cumplimiento de ella. La persona tiene que decir la verdad y el cristiano tiene que ser confiable en esa verdad y tiene que cumplir lo que dice. Es decir, usa la promesa o el juramento para proveer fuerza a lo que dice, pero hay personas que aunque dicen un juramento, saben que lo que están diciendo no lo van a hacer. Hay personas que dicen, te prometo, pero en el fondo no lo hacen. Te juro, pero no lo hacen. Eso es lo que está atacando Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero como veían ustedes, las damas, es de esos pecados que son pecados ¿qué? Respetables, ¿no? Decir, voy, pero no voy. Hermano, ¿viene al culto el domingo? Sí, yo voy. ¿Llega temprano? Sí, yo llego temprano. Pero pone el reloj faltando 10 minutos para las 10 para levantarse muy rápido y venir, o cuadra otras actividades. Es decir, dice que sí, pero en realidad ¿qué? No lo va a hacer, no lo va a cumplir. Ese es el punto. Pero no siente que sea un pecado grave. ¿Por qué? Porque no está matando, no está robando, entonces no es algo tan grave como podría ser, pero las escrituras sí lo muestran como algo grave. Es una promesa, es algo que es de alguna manera tomar el nombre de Dios en vano. Cuando un cristiano promete algo, estamos llamando a Dios como testigo. Si usted dice, te prometo que voy a hacer tal cosa, te prometo, o te juro, o voy a hacer, ¿a quién está llamando por testigo? A Dios mismo. Y cuando sabemos que no vamos a cumplir lo que decimos, o cuando sabemos que es una mentira lo que decimos, ¿qué estamos haciendo entonces? El mandamiento, tercer mandamiento de la ley de Dios. Estamos tomando el nombre de Dios ¿qué? En vano. Ahora, tristemente, esto es muy parte de nuestra cultura acá en Colombia, ¿verdad? Y muchos cristianos piensan que así es. De hecho, nosotros lo planteamos de esa manera por sí. Es decir, cuando citamos a alguien, ¿a qué hora lo citamos? Media hora antes, ¿por qué? Porque estamos en Colombia, entonces si usted lo cita a las 9, es porque usted va a estar ahí a las 9:30 y sabe que el otro también va a estar a las 9:30, ¿no? Entonces, hay una preocupación de verdad de que nuestra cultura esté por encima de los principios bíblicos. Si una persona nos dice que va a hacer algo, en muchos aspectos saben todo el tiempo que no lo van a hacer, pero dicen que sí lo van a hacer. Yo lo veo frecuentemente. Hay personas que dicen, necesito una cita o charlemos. Cuadramos una cita y a veces hago el horario de las citas y yo doy por sentado que si cuadro 3 personas, de 3 personas viene una.
Yo doy por sentado a veces eso, porque en la mayoría de los casos dicen que sí, pero no. Es decir, no dicen que no, dicen que sí sabiendo todo el tiempo que no. Y faltando 2 minutos llamo o escribo, ¿qué pasó? Te estoy esperando. Y qué pena, se me presentó un problema. Pero es un problema que de pronto tenían ya hace días o una circunstancia y en su mente todo el tiempo pensaban que no. No vienen, no van a venir. Dicen que sí, pero no tienen la más mínima intención de hacerlo. Sea cual sea, una invitación, una consejería, una invitación a la congregación, una invitación a leer o a estudiar un libro, bueno, muchas cosas. Lo mismo los pagos, cuando las personas deben dinero, cuando les dicen, ¿me vas a pagar? Sí, ¿cuándo? Mañana. En el colegio hay una mora económica, es un colegio cristiano, ¿no? Hay una mora del 60% más o menos, padres que no pagan en un colegio cristiano. Y cuando las personas llaman a cobrar, sí, ¿cuándo? Mañana. Mañana no es mañana, ¿no? O sea, pero ya saben que ese mañana no es el mañana, sino que es una forma de tranquilizar al cobrador, ¿no? ¿Aló? ¿Vas a pagar? Sí, yo voy a pagar. ¿Cuándo? Mañana. Pero yo sé que mañana no, pero tranquilícese, más bien mañana me llama y yo ese mañana le digo que será el otro mañana. O sea, ya sabe la persona que no va a pagar, pero de alguna manera, ¿qué hace con el otro? Trata de tranquilizando, haciéndole una promesa que no va a cumplir. Eso es pecado, está mal delante de Dios. Son intenciones incorrectas. No es lo que el Señor quiere, no se debe hacer. Hay muchos ejemplos, ¿cierto? Que son comunes en la cultura. ¿Qué estamos haciendo cuando actuamos así? ¿Sí les ha pasado? Si usted es un trabajador y le dice, si usted es un trabajador independiente y le dice a su cliente mañana, pero va a los 8 días, cuando hacemos arreglos aquí a veces uno dice, ¿cuándo puede venir? Mañana. Y ese mañana uno ya sabe que puede ser en un mes, ¿no? O en 8 días, o en 15 días. Eso es común, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es eso? Es mentir, es mentira. Si usted dice una cosa que no es cierta, a sabiendas que no va a cumplir, usted está mintiendo. Y algunas personas mienten tanto que tienen que agregar lo prometo o lo juro. Es decir, son tan mentirosos que ya las personas los reconocen como mentirosos y entonces agregan lo prometo. Lo prometo. De verdad, voy a ir, lo prometo. No le estoy diciendo más, solamente le digo si va a venir. Sí, voy a ir, pero lo prometo. ¿Por qué? Porque ya saben que mienten, entonces agregan lo prometo. ¿Sí ven? Se agrega más mal al mal. Porque saben que de pronto la gente no les va a creer. Y aún con juramento, con promesa, no lo hacen, no lo van a hacer. Están desobedeciendo a Dios y están tomando el nombre de Dios en vano. No están obedeciendo la palabra clara de las Escrituras. La Biblia dice que esto está mal, que es incorrecto. Por eso Santiago dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Necesitamos decir siempre la verdad y cumplir lo que prometemos. El cristiano no debe jurar. ¿Qué debe hacer entonces? Debe cumplir. No necesita hacerlo. Un cristiano no debería decir lo prometo, porque su palabra debe ser suficiente. Su sí y su no deben ser absolutamente suficientes. Si eres un cristiano, no deberías estar jurando ni diciendo lo prometo, porque la palabra en sí misma que tienes debería ser suficiente credibilidad en ella misma. Si no lo haces, algo está pasando. Si la gente no le está creyendo y si las personas necesitan que prometas, si necesitan las personas que jures,
Si las personas necesitan un adicional, es por algo. Si alguien te dice, pero seguro, pero de verdad, es por algo. Algo no está bien, ¿cierto? En sus palabras, en su forma. Algo no es lo correcto. Ahora, podemos pensar las excepciones en los juramentos. Por ejemplo, en las situaciones legales es válido jurar. En el contexto legal, muchas veces es requerido. No pueden testificar sin juramento. ¿Por qué? Porque no nos conocen. Entonces, tenemos que prometer, pero tenemos que decir la verdad. Algunos cristianos han tomado este versículo para decir que siempre es incorrecto jurar en cualquier situación y por eso no lo hacen en situaciones legales. Pero no hay razón para ir a un extremo así. No es, este solo versículo no hace relación a algo así. Entendemos que el énfasis de Santiago aquí es la necesidad, no el enfoque del juramento en sí mismo, sino la necesidad de decir que siempre que la verdad. Es la necesidad de cumplir siempre la palabra. Ese es el punto. ¿Lo hacemos? ¿Cómo somos nosotros? ¿Decimos la verdad? ¿Mentimos? Queridos hermanos, amigos, ¿cómo es la relación con sus deudas? ¿Siempre están mintiendo? ¿Están tranquilizando a otros con mentiras? ¿Cómo es en sus citas de trabajo? Cuando hablan y se citan con otras personas, ¿cómo es en su parte eclesiástica y en su parte espiritual? Cuando pides ayuda, cuando pides consejería, ¿le das importancia o solamente quieres decir las cosas como para que la persona se tranquilice y manifestar que lo harás, pero finalmente no lo haces? Te prometo, te lo juro, claro que sí, me comprometo a hacerlo. ¿Eres de ese tipo de personas que siempre están diciendo el nombre de Dios en vano, comprometiéndote con cosas que tú sabes que no vas a hacer? Está la iglesia, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia del Señor. Y los del mundo tienen que tener confianza a los que son cristianos. Pero a veces pasa que muchos cristianos que vienen todavía con muchas cosas del mundo, mienten. O dicen cosas a media verdad y no se puede confiar plenamente en ellos. ¿Qué dice el hermano tal? No, el hermano dice esto y esto. No, toca averiguar porque es que el hermano como que no es de confianza. Dice muchas cosas, pero no es de confianza sus palabras. Dice una cosa, dice otra, pero no hay nada concreto. Habla demasiado, expresa demasiadas cosas, sabe de todo, pero de nada. Hay personas que para que crean que saben, dicen muchas cosas, aunque sean mentiras. Y se las creen, ¿no? Es como cuando uno habla de carros, yo no sé de carros. Me dicen, esto tiene esto, pues seguramente, ¿no? Pero no sé. Pero hay gente que dice, no, esto debe tener esto y lo otro. Y seguro, sí, claro, seguro, pero no lo sabe. Pero se siente bien pensando que el otro cree que éste sabe, pero en realidad no sabe. ¿De cuántas cosas nosotros hablamos que no sabemos? Pero las hablamos. Eso está mal. Debemos decir la verdad. ¿Podemos confiar plenamente en honestidad todos? ¿Podemos confiar en la palabra de los cristianos del otro? Claro, en algún momento surgen emergencias. Claro que sí. La verdad es que esto sucede en la vida diaria y se tienen que manejar las situaciones. Ese no es el problema. El problema no es que usted no pueda asistir a una cita o cumplir una situación en algún momento indicado por una emergencia. El problema es que a veces ni siquiera se dice nada, ¿verdad? Deja a la persona esperando, y más en los aspectos espirituales. A veces cuando son cuestiones de trabajo, la gente se esfuerza mucho. Miren, los asistentes de culto. No sé, a veces le pregunto a John, ¿cómo está? ¿Están llegando temprano?
Cuando es cuestiones laborales llegan muy temprano, pero cuando son cuestiones eclesiásticas no importa. Si es una cita con una consejería pastoral que ellos mismos pidieron, no importa. No es algo que yo haya buscado, sino que ellos mismos pidieron, no importa. Y no dicen nada y dejan a las personas esperando cuando deberían haber venido o por lo menos avisar con tiempo lo que estaba pasando. No es pecado cuando surgen emergencias. El pecado es que no valoras a tu hermano. ¿Piensas tan poco de tu hermano o tu hermana que ni le avisas? ¿Tienes tan poco respeto al otro, a él o a ella? ¿Tienes tan poco respeto en tu propia palabra? ¿Tienes poco respeto en lo que tú dices que ni le avisas que no puedes llegar a tal o cual reunión como prometiste? ¿Tienes poco respeto a ti mismo y al nombre de Dios que prometes y no cumples? Ahora, es algo que tenemos que meditar como congregación y como pueblo de Cristo. Las experiencias que se dan constantemente es que pocas personas entienden este principio de Santiago, capítulo 5, versículo 12, y menos mal no lo encontramos, ¿verdad? Para repensarlo, para meditarlo, para ser cumplidores en lo que es correcto. ¿Cuántas personas les hemos dicho que vamos a hacer algo y después no lo hacemos? Todo eso, queridos hermanos, está mal delante de Dios. Alguien puede decir, bueno, sí, hermano, pero es que es nuestra cultura. ¿Es válida esa afirmación? ¿Es válido? ¿Somos así? Es nuestra cultura es incumplir. Nuestra cultura es no respetar al otro. Nuestra cultura es no hablar, es no llegar. Yo lo entiendo en el incrédulo. Ahorita que las reuniones de Tabio que hacemos, a veces compramos el refrigerio para 30 y llegan 18. Y los otros 12 no es porque nos hayamos ilusionado vanamente, sino porque nos dijeron sí, vamos. Y nos dicen no cuando escribimos por qué no han llegado. En el incrédulo es normal, ¿cierto? Y eso depende del incrédulo, porque hay unos muy correctos. Pero el pueblo de Dios, utilizando el nombre de Dios en vano y prometiendo y no cumpliendo lo que es correcto, pues no se acepta. No se acepta, no es correcto. Entonces alguien puede decir, no, pero eso es por la cuestión cultural. No. Si es algo cultural, pero es pecaminoso, entonces ya no tenemos que hacerlo. Hay cosas de nuestra cultura que no son pecaminosas, no tenemos problema en eso. Pero hay cosas de nuestra cultura que sí son pecaminosas y ahí entonces tenemos que abandonarlo. Cuando el pecado, cuando es no cumplir tu palabra, eso es un pecado. Cuando surgen situaciones adversas y no podemos cumplir, eso es otra cosa. Pero cuando es claramente un incumplimiento a lo que nosotros prometemos, es pecado. ¿Por qué? Porque es falta de respeto para con Dios, para con tu hermano en Cristo, para el otro, para tu prójimo. Demuestra que no estás entendiendo el valor de lo que Dios dice y tu palabra. Alguien puede decir, bueno, eso es una exageración, ¿no? Es una exageración porque realmente pues no tiene que ser así. Bueno, pero no es algo que sea una exageración porque es lo que las escrituras dicen, que su sí sea sí y su no sea no, ¿cierto? Y pone algo más, ¿para qué? Miren el texto, o sea, es serio, ¿para que no qué? ¿Caigas en qué? O sea, si usted piensa que este tema no es importante, y si piensa que puede ser una exageración del predicador, o si piensa que eso no aplica a los latinos, y si piensa que este versículo no aplica a los colombianos, entonces está equivocado, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Dios, cuando inspiró este versículo, no sabía Dios que lo íbamos a predicar aquí, en Colombia?
en nuestra cultura, ¿verdad? Claro que sí, ¿cierto? O sea que es aplicable a nosotros. Sí, nada que hacer, ¿cierto? Y es un pecado serio cuando no podemos confiar en los otros. Es un pecado serio. Si yo me acerco a hermanos y me dicen cosas y no puedo confiar en su palabra, es un pecado. Y nos ha pasado. Hay hermanos que hablamos y me dicen cosas o ponemos citas o cuadramos circunstancias y yo en el fondo siento, no va a cumplir. Eso es un pecado del hermano. O sea, si nosotros tenemos ese sentimiento con algún hermano, ese hermano tiene un problema entonces. Porque no debería ser así, ¿cierto? O si es conocido por las mentiras, o si es conocido como alguien que promete cosas y nunca las cumple. Es conocido. La gente ya lo reconoce, ya sabe cómo es él, ya sabe que siempre está mintiendo, o siempre está exagerando, o siempre está diciendo cosas que no son correctas, o siempre está tomando el nombre de Dios en vano, está desobedeciendo a la palabra. Dice que hay condenación. ¿A qué se refiere entonces el texto? Pues cuando regresamos al tercer mandamiento, a las promesas, a los juramentos, y cuando prometemos como cristianos estamos prometiendo el nombre de Dios. Y cuando no cumplimos su palabra, cuando rompemos nuestras promesas, cuando nuestro sí es no y nuestro no es sí, estamos desobedeciendo el tercer mandamiento de la ley divina. ¿Y qué piensa Dios de esto? Pues lo hemos visto. No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre ¿en qué? En vano. ¿Por qué? Porque su nombre es perfecto, porque su nombre es santo, porque su nombre representa todos los atributos. Por eso habla de la condenación. Ahora, para el incrédulo, eso significa que este pecado de tomar el nombre de Dios en vano, no siempre decir la verdad, es un pecado más en parte de su condenación para el incrédulo, de la condenación eterna por sus pecados. Pero para el creyente significa entonces que sí está o es riesgoso, no que uno pierda la salvación, no se trata de eso, porque lo que está diciendo el texto es que es un pecado más que condena, o sea, es grave, pero para el creyente tiene que ver el poder de ese pecado, no que yo me condene por ese pecado, pero sí tengo que ver que es un pecado que condena. ¿Me hago entender? Es decir, para el incrédulo es un pecado más de los que condenan. Para el creyente yo veo que ese pecado es suficiente ¿para qué? Para condenar. Luego, si es suficiente para condenar, entonces es un pecado ¿qué? Grave, grave. Pensábamos que no era tan grave, ¿cierto? Pensábamos que era algo pequeño. Pensábamos que era una circunstancia mínima, ¿cierto? Pero lo estamos haciendo. ¿Lo haces con tus hijos? ¿Prometes y prometes pero no cumples? ¿Lo haces con tu cónyuge? ¿Siempre estás prometiendo y diciendo cosas pero nunca cumples? Eso tenemos que tenerlo presente. Para el creyente, claro que sabemos que no hay condenación para nosotros, que estamos en Cristo Jesús, pero este pecado es parte de lo que clavó Cristo en la cruz. Es parte de la condenación que Él sufrió por nosotros y por eso no tenemos ningún derecho a tomarlo a la ligera y menospreciar este pecado porque es un pecado que serio. No lo menosprecies. No nos condenamos porque Cristo lo llevó en la cruz, pero Cristo lo llevó en la cruz. Y si lo llevó en la cruz significa que era ¿qué? Serio, grave, complicado. Entonces, debemos reconocer a Cristo, debemos reconocer su misericordia y su bondad para con el pecador y acercarnos a Él y venir al Señor y pedir perdón. Queridos, es necesario que reconozcamos que eso está por encima de la cultura. Manipular con mentiras, manipular con promesas, aunque pareciera cultural nuestro, no es correcto. Las escrituras que nos enseñan a decir que
la verdad. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias porque has sido benevolente, Señor. Santiago capítulo 5, versículo 12, habla tanto a nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones decimos que sí, sabiendo que no cumpliremos. Y aún más, nos toca prometer, porque en algunos casos ya saben que lo que decimos no es verdad. Y nos llaman y nos dicen, por favor, promételo para que cumplas. Lo sentimos, Señor, hasta dónde hemos llegado tomando tu nombre en vano, Señor. Lo sentimos, oh Dios, perdónanos. Sabemos que no nos condenamos por eso, pero sí sabemos también que fue suficiente este pecado para la condenación del mundo. Y que tú lo llevaste en la cruz del Calvario también, luego es malo, es serio. Y no le damos la seriedad del caso. Ayúdanos, oh Dios, a superar nuestros paradigmas, nuestros conceptos culturales. Ayúdanos a pensar con una mente bíblica, no una mente simplemente de nuestro contexto, sino de lo que las Escrituras nos enseñan. Ayúdanos, oh Dios, a vivir según tus parámetros y no los nuestros. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos en pie. Vamos a entonar la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Padre, te pido por la iglesia, Señor, te pido que la bendigas, que la guardes, que la ayudes, que le prosperes, Señor, económicamente, espiritualmente, principalmente, Señor, y que afirmes cada día más sus corazones en la gracia de la salvación. Te pido, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ellos. Amén. Dios les bendiga.